Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Hola, ¿qué tal? Esto es Encuentro, un espacio de reflexión en la vida diaria. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y yo le invito a que nos acompañe en los próximos minutos porque vamos a hablar acerca de un tema muy importante y muy interesante y sobre todo muy actual para nuestros tiempos. Vamos a basar nuestra reflexión en el Salmo número 2 y el tema que yo quiero tratar con usted es cuando la humanidad se rebela contra Dios. Repito, cuando la humanidad se rebela contra Dios. Y dice el Salmo capítulo 2 en los primeros versículos: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dirá: he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Y Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ha habido personajes a través de la historia de la humanidad que levantaron su puño y sus palabras contra Dios y que en un afán o en un exceso de vanagloria, en un exceso de soberbia, rechazaron al Dios de los cielos creyéndose superiores a Él. Hubo empresarios, hubo artistas, hubo gente del pueblo común, ha habido gobernantes que han levantado sus palabras ensoberbecidas contra Dios, y yo no sé si ha sido casualidad o ha sido simplemente la consecuencia de sus palabras y sus acciones, pero tenemos por ejemplo el ingeniero y diseñador del Titanic, el ingeniero Thomas Andrews, que después de la construcción de esta majestuosa nave que iba a cruzar el Atlántico, y cuando un reportero le preguntó qué tan segura sería esta nave, él con un tono irónico y burlón le dijo: ni Dios podrá hundir al Titanic. Y el resultado es que todos nosotros sabemos qué fue lo que pasó con esta nave. Un adolescente en Campinas, Brasil, allá en el año 2005, salía de su casa con un grupo de compañeros, de amigos que estaban alcoholizados, y fue a recoger a una amiga. La madre de esta jovencita que salió la acompañó hasta el automóvil y estaba tan angustiada por la embriaguez de sus amigos que le dijo a la muchacha, sosteniendo su mano y ya sentada en el automóvil: mi hija, vaya con Dios y permita que Él la proteja. A lo que la joven respondió: sí, si solo Él, es decir Dios, viaja en el maletero, porque aquí adentro ya está lleno. Horas después, las noticias vinieron y dijeron que ellos habían sido muertos en un fatal accidente. Todos habían sucumbido. El automóvil no podría ni siquiera reconocerse, pero sorprendentemente el maletero estaba intacto. La policía dijo que no había ninguna manera de que el maletero pudiera permanecer intacto, y dentro del maletero había una canasta de huevos que, para su sorpresa, ninguno se había roto. Marilyn Monroe, la gran actriz y conocida actriz estadounidense del siglo pasado, un día fue visitada por Billy Graham, el gran evangelista, durante una presentación de un show de esta actriz, y él le dijo que el Espíritu de Dios le había enviado a predicarle a ella. Y después de oír lo que el predicador tenía que decir, ella dijo: yo no necesito a Jesús. Y una semana después ella fue encontrada muerta. No sabemos si se suicidó o si fue asesinada,
quemada, pero fue encontrada muerta dentro de su apartamento. John Lennon, el famoso cantante, compositor de aquella legendaria banda inglesa, los Beatles, algunos años antes de morir, en una entrevista para una revista americana, dijo: la cristiandad acabará desapareciendo. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro. Jesús era muy bueno, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Eso fue dicho en 1966, y después de decir que los Beatles eran más famosos que Jesús y que Jesucristo mismo, le dispararon 6 veces en la ciudad de Nueva York y murió. Un político brasileño llamado Tancredo Neves, durante la campaña presidencial, él dijo que si conseguía tan solo 500,000 votos, él sería el presidente seguramente de Brasil, y ni siquiera Dios le quitaría la presidencia. Una afirmación muy temeraria, porque efectivamente él consiguió los votos, pero un día antes de tomar posesión de la presidencia de Brasil, él enfermó y murió. Christine Hewitt fue una periodista jamaiquina y animadora que dijo: la Biblia, es decir, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la Biblia. En junio del año 2006, ella fue encontrada quemada e imposible de ser reconocida en su automóvil. Bon Scott fue cantante, ex vocalista del grupo AC/DC, y en una de sus canciones de 1979 él expresó: no me detengan, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera al infierno. Y el 19 de febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado muerto, ahogado en su propio vómito. Cazuza, un compositor brasileño, bisexual, cantante y poeta, durante una muestra en Canessio, Río de Janeiro, mientras fumaba su cigarro, resopló fuera algún humo al aire y dijo: Dios, esto es para ti. Él murió a la edad de 32 años de SIDA de una manera terrible. Lo que estamos viendo en todos estos ejemplos que yo le he expresado son simplemente ejemplos de cómo la humanidad entera vive en rebeldía contra Dios. Estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos de Noé, donde la gente hace las cuestiones de su vida sin tomar en cuenta a Dios. Pero no solamente eso, no solamente hay indiferencia hacia Dios, sino que activamente hay una rebeldía contra Dios, una rebelión total. Mire, en el versículos del 1 al 3, como lo he leído al principio de esta reflexión, encontramos en primer lugar que las naciones dice aquí, ¿por qué se amotinan las gentes? La palabra gentes en el idioma bíblico significa naciones. Las naciones llevan a cabo motines, así como ocurre en los centros de inserción penal, donde los presos se rebelan contra la autoridad y quieren ellos imponer su propio gobierno al interior de los centros penitenciarios. Las naciones mismas también se rebelan contra Dios, se amotinan. Y además dice aquí el versículo 1 que los pueblos piensan cosas vanas, es decir, traman cosas vanas. ¿Y por qué son vanas? Porque todo plan que la humanidad haga para rebelarse contra Dios, todo plan o toda regla o ley que la humanidad o los gobiernos instauren en las naciones para rebelarse en contra de Dios, como por ejemplo, mire, la zoofilia, como por ejemplo el aborto, el matrimonio homoparental, le llaman el día de hoy, la adopción de estos matrimonios hacia niños. Todo esto son muestras de la rebeldía de las naciones, de los gobiernos en contra de Dios. Hay gobiernos que se están levantando contra las leyes naturales de Dios y están tramando leyes que a final de cuentas la Biblia dice que traman cosas vanas, porque no van a ellos al tener al final, ni tienen la razón, ni van a tener al final la victoria completa, porque la última palabra la tiene Dios. Ellos solamente son gobiernos impuestos por Dios, son gobiernos temporales que sirven a Satanás porque él es el príncipe de este mundo, pero Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Ellos sirven a un amo que está opuesto a nuestro
nuestro Dios, y ese amo tiene nombre y apellido y se llama Satanás, el príncipe de las tinieblas. Pero además dice aquí que los reyes, en el versículo 2, se levantan los reyes de la tierra, y escuche, y los príncipes, los reyes, los gobernantes de cada nación, de cada estado, de cada ciudad, se levantan y consultan unidos, es decir, se ponen de acuerdo para establecer estas leyes, no solamente en tal o cual nación, sino a nivel mundial, avalados por las Naciones Unidas, que es un gobierno satánico, un gobierno diabólico. Ellos instauran estas leyes y ofrecen a los pueblos y les dicen, ¿sabes una cosa? Tú necesitas un crédito a través del Fondo Monetario Internacional. Le dicen, te vamos a dar el crédito, pero tienes que establecer estas leyes. Tienes que privatizar el agua, tienes que privatizar los hidrocarburos, tienes que privatizar las playas, tienes que imponer todas estas leyes que hablan de la cuestión del género, de las leyes feministas, las leyes abortistas, las leyes homosexuales, todo esto, el lobby, las cuestiones de la lésbico gay y toda esa cuestión, todo eso quieren que se instale, y entonces los reyes y príncipes se están poniendo de acuerdo para levantar su puño contra Dios, porque dice aquí se levantan. Cuando se habla, dice que se levantan, habla de una actitud como cuando uno se levanta repentinamente de la silla y uno quiere poner orden en su casa. Cuando los hijos están peleando, ellos también quieren levantarse para poner este orden, nuevo orden mundial en la tierra. ¿Y contra quién se están ellos rebelando? Dice aquí, contra Dios y contra su ungido. Y ellos expresan palabras de rebeldía, porque dice aquí el versículo 3, escuche lo que dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Escuche usted qué palabra tan tremenda, porque si vamos al Salmo capítulo 16, versículos del 5 al 8, aquí en la escritura, dice de esta manera, mire lo que dice el salmista, qué palabras tan hermosas: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas, escuche, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estas cuerdas hablan de que Dios nos da una herencia, nos da una porción, y esa porción es su Hijo Jesucristo. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando uno permite que las cuerdas de amor de Dios caigan sobre nosotros a través de su Hijo Jesucristo, uno va a vivir en paz, uno va a vivir en tranquilidad, uno va a despertar en la noche tranquilo, diciendo, oye, aún me falta tiempo por dormir, déjame, acuesto, me acurruco, porque sé que ángeles me protegen, porque sé que ángeles me cuidan, porque Dios me ha dado una herencia, Dios me ha dado una porción, Él sustenta mi suerte. Además dice el libro de Oseas, mire, vamos a buscar el libro de Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 4, porque también aquí habla acerca de las cuerdas, pero también como el pueblo de Israel, puesto como ejemplo, rechazó estas cuerdas de amor, porque dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, es decir, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de palo, de piedra, de madera, sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba, y con cuerdas humanas los atraje. Fíjese, a pesar de su rebeldía, él dice, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, yo fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Es decir, yo los libré, yo los alimenté, yo los saqué del yugo de esclavitud en Egipto, los traje a la tierra de Canaán, les di una posesión hermosa que era sembrada, que podía ser sembrada y que daba fruto en su tiempo, que no necesitaba de riego más que de la lluvia que caía del cielo. Dice, pero ellos me rechazaron, ellos se ensoberbecieron contra mí. Y es lo que hacen el día de hoy las naciones. Pero ante esta rebelión total, Dios no se queda cruzado de brazos. Dios, en el versículo 4 al 9 de este libro de Salmos capítulo 2, Él da una respuesta. ¿Por qué?
Dios tiene que poner orden en medio de esta humanidad. Y Dios da una respuesta radical. Y escuche lo que dice aquí el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y publicaré mi decreto. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hay una respuesta radical de parte de Dios, porque en primer lugar Dios se ríe y se burla de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios dice, estos planes no solamente son inútiles, estos planes la humanidad se hará daño contra sí misma. Y entonces Dios dice, yo tengo que poner orden, pero antes de poner orden, Dios se burla, Dios se ríe. Tenemos un Dios de humor, tenemos un Dios que nos ve nuestra necedad, cómo tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, y dice Dios, ay hijo, ay hija, te diriges hacia el fracaso, te estás juntando con una persona drogadicta, te estás juntando con una persona que no sirve para nada, que no tiene trabajo, sin oficio ni beneficio, que vive en la casa de sus padres, y mira, vas directamente al fracaso. Ahora, Dios habla a ellos en su furor, pero Dios lo hace de una manera radical. Porque en el versículo 6 y 7 dice que Él hace dos acciones. En primer lugar, publica un decreto. El versículo 7 lo dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en el versículo 6 dice, yo he puesto mi rey y sobre Sión mi santo monte. Escuche lo que dice aquí, sobre Sión. Sión es un monte que está a las afueras de Jerusalén, pero además dice que es el santo monte de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos los planes, todo lo que Dios hace por y en favor de la humanidad, tiene un propósito santo. Dios no nos quiere destruir, Dios nos quiere construir. Dios no nos quiere ver muertos, Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Y el decreto que Dios hace es este, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mire, recuerde usted, dice aquí que mientras los reyes de aquellos tiempos, los tiempos bíblicos, llegaron a gobernar por algo así como unos 34,000 kilómetros cuadrados. Mire, esto es la 10ª parte del estado de Coahuila en extensión, perdón, la 5ª parte del estado de Coahuila en extensión. Mientras ellos llegaron a gobernar sobre esta pequeña cantidad de kilómetros, dice aquí que el reino del Señor Jesucristo, porque aquí cuando habla del Mesías o del ungido, se está refiriendo a Jesucristo, no a David, porque David, Saúl, Roboam, Salomón llegaron a gobernar, le he dicho, cerca de 40,000 kilómetros cuadrados, pero dice aquí sobre este Mesías, y de aquí entendemos que es Jesucristo, porque dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, lo dice el versículo 8. Es decir, mientras los reyes de Israel fueron locales y gobernaron solamente sobre esta porción de tierra llamada la tierra de Canaán, que el día de hoy las naciones árabes pelean contra Israel y el Estado palestino dice que les pertenece, y todo esto tiene una explicación política e histórica, pero no es el tiempo de tratar de explicarlo, sino que de darle a usted la palabra de que Jesucristo, el Hijo de Dios, va a gobernar sobre toda la tierra, porque dice, pídeme, versículo 8, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Escuche usted, el gobierno del Mesías será no solamente de alcance mundial, sino que en segundo lugar, dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, o como con vasija de alfarero los desmenuzarás. Escucha, el gobierno de Cristo va a ser totalitario, va a ser autoritario. Y estas palabras que yo le he mencionado ahorita acerca de este gobierno, nosotros las tomamos el día de hoy como a mal, porque entendemos el autoritarismo y el totalitarismo como algo negativo para la humanidad. Pero no olvidemos que el gobierno de Jesucristo va a ser santo, y por eso es que Él dice, los voy a quebrar, los voy a desmenuzar, como
como si fueran una vasija de alfarero, es decir, los voy a convertir en polvo a todos aquellos que se rebelen contra mí, a todos aquellos que roben autos, a todos aquellos que secuestran, a todos aquellos que asesinen, porque Jesucristo, quiero decirle una cosa, va a establecer un reino durante 1000 años después de la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia, cuando Él haya vencido a sus enemigos en su segunda venida, y nosotros, si ya hemos partido al cielo, regresaremos con Él a gobernar aquí en la tierra durante 1000 años, y será este tipo de gobierno, pero que además será un gobierno de paz verdadera y de seguridad verdadera, un gobierno en el cual usted podrá tener su puerta abierta sin temor a que le roben, y si le llegan a robar, esas personas serán castigadas automáticamente, porque sí, habrá gente que aún tendrá maldad en su corazón, pero serán castigados inmediatamente, porque nadie escapará de la sabiduría, la mirada y la omnisciencia y omnipotencia del Mesías. Él será el que gobierne durante 1000 años aquí, y es lo que está profetizado en este Salmo capítulo 2. Y será un gobierno autoritario y totalitario, sí, pero para nuestro bien y para nuestro beneficio. En tercer lugar, hay una advertencia sabia para todos aquellos que se han rebelado contra Dios. Yo no sé si usted se ha rebelado contra Dios. Yo muchas ocasiones me he rebelado contra Dios. Y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Y lo digo con arrepentimiento. Porque hay una advertencia sabia en el versículo 10, y escuche usted lo que dice. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Escuche usted, ¿cuáles son las indicaciones que tienen que seguir los reyes, los jueces, los gobernantes, los presidentes? Dice aquí, sean prudentes los reyes. A los jueces les dice, admitan amonestación. Los jueces hoy se corrompen. Los jueces hoy dejan ir libre a la gente por unos cuantos millones de pesos. Los reyes actúan con imprudencia. Recuerdo aquella historia de aquel hombre llamado Hugo Chávez, expresidente de Venezuela ya muerto, que en una ocasión, en una entrevista, él dijo: desde las entrañas de mi ser maldigo al pueblo de Israel. Y acuérdese usted que hay una promesa hacia el pueblo de Israel: los que te maldigan serán maldecidos, los que te bendigan serán bendecidos. Y escuche usted, este hombre, no pasaron ni 2 años cuando murió de cáncer desde sus intestinos, se le pudrieron y murió de una manera terrible, y todos fuimos testigos de ellos. Reyes, presidentes, sean prudentes cuando tienen el gobierno. No crean que se la saben de todas. Busquen en Dios consuelo, consejo, refugio, y lleven a cabo leyes justas para el beneficio de todos, y encárguense de combatir la corrupción, de combatir el robo, la delincuencia, porque para eso Dios, dice la palabra en el libro de Romanos, para eso les fue dada una espada, es decir, Dios les dio una autoridad y la ley para que ellos la ejerzan, y que incluso al asesino, al violador, al secuestrador y todos aquellos que hacen el mal, incluso llevarlos hasta la pena de muerte. Escuche usted, a los reyes les dice, sean prudentes; a los jueces les dice, admitan amonestación, tengan sentido común, tengan misericordia. A todos en la humanidad nos dice, sirvan a Jehová con temor. No sirvamos a Dios por miedo. Y dice, alégrense con temblor, es decir, sí, con temor reverente. Y además finalmente dice, honren al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje. Hay que honrar a Dios, hay que honrar a Jesucristo su Hijo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, más si somos cristianos, con nuestro testimonio. Y dice, para que no perezcan en el camino, para que no se diga de nosotros, mira, este pueblo se dicen cristianos, pero qué vergüenza, porque con sus labios lo niegan y con sus actos lo deshonran. Porque dice aquí, pues se inflama de pronto su ira. Es decir, Dios, dice la palabra, que es paciente, no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero también dice la Escritura que Dios es fuego consumidor, que Dios es juez. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Mire, y termina con una bendición para todos, porque dice de esta manera, bienaventurados todos los que en Él confían. Así como ha habido reyes que han deshonrado a Dios, como ha habido personas del mundo del espectáculo, como ha habido seres humanos comunes que han deshonrado a Dios con sus palabras y sus actos. Quiero terminar con estas palabras del presidente Paraguay, que él anunció a finales del mes de marzo de este año 2020, con la declaratoria de el quédate en casa
con respecto a la pandemia del COVID-19. Y este hombre dijo estas palabras. Él es el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y dijo esto: tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia, y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y termina diciendo estas palabras el presidente de Paraguay: así dice Dios y yo le creo y sé que con su gracia saldremos todos victoriosos. Mire, esto es el gran ejemplo de un hombre que honra a Dios con sus palabras y con sus actos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta hermosa palabra, Señor. Enséñanos a honrar al Hijo, a tu Hijo Jesucristo. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, danos ese espíritu, Señor, de sometimiento, ese espíritu, Señor, que nos ayude a examinar nuestro corazón y ver toda aquella actitud, toda aquella palabra que se revela contra ti, que no te agrada, Señor, y que da un mal testimonio de nosotros como tu pueblo. Es necesario que el orden empiece por la casa, Señor. Y te pedimos que nos ayudes y que nos des un espíritu, Señor, que nos ayude a complacerte en todas nuestras palabras, en todas nuestras acciones. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te agradecemos. Amén, Señor. Yo le invito a que nos siga escuchando en este horario a través de esta estación luzyesperanza.com. Así que yo le invito a que escuche este espacio de reflexión que se llama Encuentro. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y finalmente le recuerdo que Dios no tiene problemas, Él tiene soluciones para su vida. Si usted quiere tener contacto con un servidor, 844-501-5590, 844-501-5590. Mándenos un WhatsApp, mándenos un mensaje o llámenos. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y esto ha sido Encuentro. Gracias. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.